Estamos reunidos en este lugar Sí, para poder adorar y alabar a nuestro Dios. Sí, amén. Hermanos, quiero darle la bienvenida a una hermana que nos visita. Se llama María Magdalena Sánchez. Gloria a Dios, bienvenida. Esperamos aquí siempre que nos visiten. Amén. Amén. Vamos a entrar lo que es el tiempo de la predicación. Te invito a que nos pongamos de pie y que vayamos a la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, versículos 22, 23. Primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, versículos 22 y 23. El tema de hoy, hermanos, es la oración. Gloria a Dios. Cuando tengan, hermanos, me dan fuerte amén y le damos lectura a la palabra. Amén. Capítulo 3, versículos 22 y 23. Le damos asistencia. Gloria a Dios, ¿lo tenemos, hermanos? Vamos a leer la palabra en el nombre de Dios y su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice: y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a mandar. Vamos a orar al Señor una vez más. Decimos: Padre nuestro que estás en el Te cielo, alabamos, Rey. amado Dios, en esta hora venimos, Dios, una vez más delante de su presencia, Señor, para que en esta noche nos edifique por medio de su palabra, Señor. Toque nuestros corazones, Señor, que su palabra llegue hasta nuestros corazones, que nos dé esa sabiduría, Dios, para poder discernir sus palabras, para poder entender su consejo esta noche, Señor. Sabemos que usted habla a tiempo, Señor, y por ello anhelamos en esta noche que todos podamos entender su palabra, para que también la llevemos a la práctica, Señor, porque si nosotros trabajemos y la pongamos en práctica. Así, bendito Dios, también le pido, le suplico, Señor, por estas peticiones que mis hermanos han traído hasta este lugar, Señor. Maravilloso Dios, yo sé que usted es un Dios poderoso y sé que para usted no hay nada imposible, Señor. Por ello le ruego, le suplico, Señor, que venga, bendito Dios, dando respuesta a estas peticiones, Señor. Que venga orando a mis hermanos conforme a su voluntad, conforme a su misericordia y conforme a su amor, bendito Dios. En el nombre de Jesús lo pedimos todos, Señor y Salvador. Gracias. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pueden sentarse, mis hermanos. La oración, hermanos. Este es un tema, hermanos, importante para cada uno de nosotros como cristianos. Sabemos que el cristiano, hermanos, no puede vivir, no puede ser cristiano si no ora. La oración es indispensable para nosotros que somos hijos de Dios. Amén. Es muy necesaria para cada uno de nosotros. Y la Biblia nos dice que la oración es muy necesaria para nuestras vidas, en nuestra vida espiritual. Así, hermano, como en lo terrenal, necesitamos alimentarnos, necesitamos comer, necesitamos beber agua, necesitamos trabajar, necesitamos respirar, necesitamos dormir. Todo eso, hermano, es necesario para mantenernos vivos, ¿verdad? En nuestra vida terrenal. Porque si no comemos, nos vamos a morir. Así es. Si no bebemos agua, también podemos que descansemos y dormimos, porque no podemos estar despiertos todo el tiempo, ¿verdad? Entonces, hermanos, necesitamos respirar también, porque si no respiramos también nos podemos morir. Entonces, hermanos, sabemos que esas cosas son tan necesarias, tan indispensables para que nosotros podamos seguir viviendo, ¿sí? Pero también, hermanos, así en lo espiritual, así es la oración para mí.
nosotros, hermanos, practiquemos la oración así como practicamos las demás cosas. Así como comemos, así como bebemos, así como trabajamos, así también debemos de practicar la oración. Porque si no, hermanos, también, hermanos, podemos estar muertos sin la oración. Podemos estar viviendo, podemos estar vivos, pero a la vez muertos. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Porque la oración nos mantiene vivos en nuestra vida espiritual, nos mantiene vivos para vivir para Dios. ¿Sí? Por ello, hermanos, es tan importante la oración en nuestra vida. Bien sabemos nosotros, hermanos, qué es la oración para nosotros. La oración para nosotros es hablar con Dios. Claro. ¿Sí? El orar para nosotros es que nosotros abramos nuestro corazón, hermanos, y que platiquemos con Él. Que le digamos a Él qué sentimos, cómo nos sentimos, qué queremos. Hermanos, es en ese momento, en la oración, cuando usted y yo abrimos nuestro corazón a Dios y tenemos una comunión, una relación íntima con Él. Así es. ¿Sí? Una relación tan íntima, hermanos, como un padre e hijo, porque eso es. Dios es nuestro Padre, nosotros somos sus hijos. Amén. Entonces, hermano, eso es la oración. Una comunión tan íntima de padre a hijo, ¿sí? Por ello, hermanos, es ahí que cuando nosotros tenemos alguna necesidad, nosotros en la oración se los ponemos. Le comenzamos a decir: Señor, yo tengo necesidad de esto, yo quiero que usted me ayude con aquello, ¿sí? Si tenemos algún problema, nosotros también se lo exponemos en ese momento, ¿sí? Somos tan sinceros en ese momento con Dios. ¿Por qué? Porque realmente nosotros, como hijos de Dios, sentimos que Él es nuestro Padre. Claro, así ¿Sí? es. Porque así es una relación de padre e hijo. ¿Sí? Para los que son padres, usted sabe que cuando habla con su hijo, usted le dice: hijo, dime qué es lo que tienes, dime qué es lo que sientes, ¿sí? Háblame, no tengas pena. Entonces así es Dios con nosotros. Cuando nosotros entramos en la oración, Él nos dice a nosotros: habla, yo te escucho. Aleluya. ¿Sí? Yo voy a escuchar. Pero eso, hermano, es lo que debemos de practicar nosotros como hijos de Dios. ¿Sí? Si nosotros amamos a Dios, es el momento adecuado en el cual nosotros le vamos a expresar cuánto le amamos a Él. Así es. Es por medio de la oración. Gloria a Dios. ¿Sí? Y nosotros ahí, hermano, hasta se nos acaban las palabras de decirle cuánto le amamos. Porque así es, ¿verdad, hermano? Amén. Sí, claro. ¿Sí? Es el momento que nosotros tenemos, aprovechamos ese momento y decirle cuánto le amamos a Él. ¿Sí? Porque en todas nuestras oraciones también debemos de decirle cuánto le amamos. Claro. No debemos de ser tan interesados, ¿verdad? De solo pedirle y pedirle, ¿no? Así es. Sino que también recordemos que Él es nuestro Padre. Sí, amén. Y así como un Padre terrenal, nosotros debemos de declararle nuestro amor a Él. ¿Sí? De expresarle cuánto lo amamos. Por ello, hermano, la oración es muy importante para nosotros. Pero hasta hoy en día quizás es el problema que más cristianos cursan por ello. ¿Sí? Porque muchas veces dejamos a un lado la oración. Cesamos. Ya no oramos. Al principio, quizás cuando comenzamos a ser cristianos o como hijos de Dios, comenzamos a orar y a orar y a orar, ¿verdad? Porque quizás teníamos muchas necesidades, ¿sí? Pero ese es el detalle, quizás, que el cristiano, hermanos, solo ora cuando tiene una necesidad. Pero cuando ya se siente bien, cuando Dios ya le ha respondido, ya le concedió esa petición, entonces deja de orar, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice: yo me siento bien. Dios ha hecho que yo me sienta bien. Pero de hecho que nosotros nos sintamos bien no significa que vamos a dejar de orar. Que no tengamos necesidad no significa que vamos a dejar de orar. Así es, hermano. ¿Sí? Nosotros, hermanos, vamos a orar en todo tiempo. Amén. La Biblia así nos declara. Así es. Vamos a orar en todo tiempo. Claro. ¿Sí? Y en cualquier momento. Sí, Señor. ¿Sí? Pero ese es el problema, hermanos, que muchas veces dejamos la oración a un lado. Nos sentimos tan bien que decimos que quizás ya no necesitamos orar. Ese será el problema de la iglesia. ¿Será que la iglesia ahora no tiene necesidad?
sí, hermanos, yo pienso que todos los días y todos tenemos necesidad. Amén. Y la primera necesidad que tenemos es de Dios. Así es. Es de buscar de nuestro Dios. Sí, Señor. ¿Sí? La alabanza esa que estábamos cantando a mí me gusta bastante. Porque sin el Espíritu de Dios no podemos vivir. Amén. Aleluya. ¿Sí? ¿Y cómo vamos a sentir el Espíritu de Dios? Si no Teniendo esa comunión con Dios. Amén. ¿Sí? Aleluya. Si nosotros hablamos con Dios, vamos a sentir su presencia. Claro, aleluya. Vamos a sentir su Santo Espíritu Sí, sobre Señor. nosotros. Amén. ¿Sí? Entonces, hermanos, es así es tan indispensable la oración para nosotros. Sí, aleluya. Y recordemos, hermanos, que hace poco la palabra de Dios en profecía nos decía que nosotros habíamos hecho un lado la oración. Y es cierto, no lo podemos negar. Porque esa palabra es para todos. Claro. No significa que porque esté predicando yo aquí, no significa que yo no descuido algunas cosas. Sí, así es. La palabra de Dios llega en el momento adecuado. Amén. ¿Sí? Por ello, hermanos, necesitamos practicar más la oración. Así es. ¿Sí? Un hijo ve a su padre y quiere verle todos los días. Quiere hablar con él todos los días. ¿Sí? O igual con la mamá. Un hijo pequeño siempre quiere ver a su mamá. Siempre quiere tener cerca a su madre. Sí. Siempre quiere tener cerca a sus padres. ¿Sí? Así tiene que ser nuestra relación con Dios. Claro. Somos sus hijos. Así ¿Sí? es. Y como hijos nosotros tenemos necesidad de ver a nuestro Padre. Aleluya. ¿Sí? Pero solo es por medio de la oración como que lo vamos a alcanzar. ¿Sí? No hay otra forma de que podemos estar aquí recibiendo palabra de Dios, pero muchas veces no oramos. ¿Sí? Estamos en la congregación, en la iglesia, sí. Estamos cantando, alabando al Señor, pero no oramos con el Señor. No tenemos esa comunión con Él. Así es, así es. ¿Sí? Entonces, hermanos, muchas veces verdaderamente sí descuidamos la oración. Sí. Y la palabra de Dios nos dice algo muy importante. Lo que leíamos en el primer versículo, en el versículo 22 del capítulo 3 de Primera de Juan, que nos decía, y cualquier cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Óigalo bien, cualquier cosa que nosotros pidiéramos, la vamos a recibir de Él. ¿Sí? Pero acá hay algo muy importante, en un punto número 1, ¿qué es lo que debemos de hacer nosotros? O sea, si queremos recibir de Dios, ¿qué debemos hacer? Debemos de hacer orar. Así Es lo que debemos de hacer. Sí, amén. ¿Sí? Porque si no oramos, ¿qué vamos a recibir? Si no pedimos, ¿qué vamos a recibir? Si su hijo no le pide algo que él quiere, ¿cómo lo va a recibir? Sí. ¿Cómo usted se lo va a dar si no sabe qué es lo que quiere? Claro. Aunque en este caso Dios sí sabe qué es lo que Claro, Él necesitamos. sí sabe. Sí, Él sabe. Sí, amén. Pero lo que Él quiere es que nosotros nos acerquemos a Él. Amén. ¿Sí? Que tengamos esa comunión con Él y le digamos, Señor, yo necesito de esto. Claro. ¿Sí? Pero eso es lo que necesitamos. La palabra dice, y cualquier cosa que pidiéramos la recibiremos de Él. Pero si no oramos, ¿qué vamos a recibir de Él? ¿Sí? ¿Cómo vas a recibir de Dios si no oramos? Muchas veces nosotros decimos, yo necesito esto, yo necesito aquello. ¿Sí? Hay tantas necesidades que pasamos, pero si no oramos, ¿cómo vamos a salir de ello? ¿Sí? Muchas veces pasamos tribulaciones, problemas, dificultades, y queremos que Dios nos saque de eso. Pero el problema es que no le pedimos a Dios que nos ayude. El problema es eso. ¿Sí? Estamos en el hoyo, como dicen, pero no le pedimos a Dios la ayuda. No le pedimos a Él que nos saque de ese hoyo. Sí. ¿Sí? Sabemos a quién pedirle. Nosotros sabemos a quién pedirle. Claro. Todo lo que hacemos es pedirle a Dios. Pero el problema es que queremos que nos ayuden, pero no pedimos. Sí, así es. ¿Sí? Entonces, hermanos, es por ello que lo que debemos de hacer primero es pedir, orar al Señor. ¿Sí? Y ahí el apóstol Pablo nos dice algo bastante importante en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículos 16 y 18. Y dice, estad siempre gozosos y
orar sin cesar. ¿Sí? Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Sí? Dios desea que nosotros siempre estemos gozosos y que le demos gracias en todo. Amén, así es. Pero que también dice que debemos de orar sin cesar. Gloria a Dios. Orar sin cesar. Eso es en todo momento, hermano. ¿Lo podemos hacer? Claro. Sí, lo podemos hacer. Sí, sí, sí. ¿Sí? Porque nosotros, hermanos, es cierto que podemos tener muchas responsabilidades o tenemos que hacer muchas actividades, ya sean laborales, en el hogar o en cualquier otra parte. Pero nuestra mente la podemos tener pensando en Dios. Y si nuestra mente está Dios, nosotros podemos tener esa comunión con Él. Así es. ¿Sí? Es cierto que en una ocasión Jesús dijo que cuando oráramos, que entráramos en nuestro aposento y dobláramos nuestras rodillas, ¿sí? Y que oráramos en privado con Dios. Así es. Y Él responderá en público, Claro. ¿sí? Pero eso lo decía en oposición a lo que los judíos hacían, los fariseos, que ellos se ponían a orar en las plazas para que los vieran, ¿sí? No quiere decir necesariamente que nosotros debemos de ir a buscar un lugar específico para orar. No, eso lo podemos hacer en todo momento y en cualquier lugar, ¿sí? Por ello, hermano, pero lo que debemos de hacer es orar sin cesar, Así es. ¿sí? Y como ahí también, hermanos, sabemos que tenemos un maestro, por excelencia es Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y Él nos da muchos ejemplos de que Él oraba, ¿sí? Él oraba para todo. O sea, imagínense que Jesús, siendo Dios, Él también oraba al Padre. Así es. ¿Sí? Y aquí uno de los ejemplos, hermanos, en Lucas, en el capítulo 6, versículos 12 y 13, y dice, hermanos, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Sí? Imagínense, hermano, este es uno de los ejemplos, pero hay muchas referencias que nos dicen que que Cristo Jesús oraba, ¿sí? Pero aquí nos dice, hermanos, de que Él dice que pasó toda la noche orando, pero al día siguiente Él tomó la decisión de elegir a los 12 discípulos, a los 12 apóstoles. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? De que Él, antes de decidir quiénes iban a ser sus 12 apóstoles, Él oró antes. Claro, así es. Para tomar esa decisión, Sí, Él amén. oró antes. Sí, Le pidió el consejo al Padre. así es. ¿Sí? Pero usted y yo, ¿qué hacemos, hermano? Cada vez que vamos a tomar una decisión, consultamos con Dios antes. Vamos y doblamos rodillas. Y ahí tomamos la decisión. Muchas veces no lo hacemos, hermano. Muchas veces solo decimos, esto lo voy a hacer. Y lo hacemos. Y no lo consultamos. Imagínense que Dios, Cristo Jesús, consultó al Padre toda una noche orando para saber qué es lo que iba a hacer el siguiente día. ¿Sí? Pero nosotros no, hermanos. Muchas veces, por eso es que nos vamos a dar en los dientes. Que muchas veces queremos hacer un crédito, hacer un ejemplo. ¿Sí? Yo lo voy a hacer de la una. ¿Sí? Usted pide los requisitos y todo, ¿verdad? Y le dice, solo esto tiene que hacer, porque hoy dice que hasta el limpiador piden, ¿verdad? Y se va y dice, qué bueno, aquí me voy. ¿Sí? Pero ¿en qué momento usted le consultó a Dios? Cierto. ¿En qué momento usted y yo le consultamos a Dios? Si ese crédito que necesitamos hacer va a ser bueno para nosotros. ¿Sí? Y el problema es eso, hermanos, que nosotros tomamos las decisiones a voluntad nuestra. Sí. Y no a la voluntad de Dios. Sí, así ¿Sí? es. Por ello, hermanos, nosotros necesitamos orar para tomar todo el tipo de acciones y decisiones. Sí, así es. Todo lo que nosotros hagamos debemos de consultarle a Dios primero, Claro. como hijos de Dios. Sí. O sea, como pidiéndole permiso. Así como los niños, ¿verdad? Cuando quieren ir donde el familiar, donde, no sé, donde el amiguito. Sí. Papá, puedo ir donde fulanito. Puedo hacer esto, puedo hacer aquello. Bueno, los que piden permiso, ¿verdad? Porque ellos Aleluya. no piden permiso. Ay, santo. Pero así es, así tenemos que hacer usted y yo. Amén. Tenemos que pedir permiso, Señor. Me convendrá hacer esto.
Es beneficioso que yo pueda hacer esto. Aleluya. ¿Sí? De esa forma, hermanos, debemos de orar al Señor Sí. para tomar cualquier acción, para tomar cualquier decisión. Así es. Por ello, aquí Jesús nos dejaba este ejemplo de que Él oraba mucho. Sabemos que Él oraba mucho, Él llevaba una vida de oración. Y nosotros como hijos de Dios debemos de seguir sus pasos. ¿Sí? Es por ello, hermano, de que nosotros necesitamos trabajar en lo que es la oración. En el punto número 2, hermanos, vamos a seguir leyendo el versículo 22, que decía, y cualquier cosa que pidiéramos lo recibiremos de Él. Y aquí dice, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Acabamos de ver, hermanos, qué es lo que debemos hacer. Ahora, ¿qué es lo que debemos de hacer? Debemos, hermanos, guardar sus mandamientos y hacer las cosas que a Él le agradan. ¿Sí? Si nosotros guardamos los mandamientos de Dios y hacemos lo que a Él le agrada, entonces es ahí donde nosotros vamos a recibir cualquier cosa que nosotros pidiéramos. ¿Sí? Pero si estamos guardando sus mandamientos, si estamos en obediencia. Porque si no estamos guardando sus mandamientos y no estamos en obediencia, entonces ¿cómo Dios va a responder a nuestras oraciones? ¿Sí? Porque verdaderamente, hermanos, usted y yo podemos orar a Dios. No cualquier persona puede hacerlo. Solo los cristianos evangélicos pueden hacerlo. Sí, claro. Porque cristianos dicen que hay muchos cristianos. ¿Sí? Pero solo los cristianos evangélicos somos los que tenemos el privilegio de orar a Dios. Gloria. O sea que un inconverso no puede orar a Dios, no puede. O sea, sí puede orar, pero Dios no le va a escuchar. La única oración que Dios puede escuchar de la persona inconversa es la oración del arrepentimiento. Si él se arrepiente, entonces de ahí en adelante sus oraciones sí pueden ser escuchadas. ¿Sí? Ya vamos a ver más adelante ese punto, por qué, hermanos. Pero realmente no cualquier persona puede orar a Dios. Si no, imagínense que si todas las personas pudieran orar a Dios, todas aquellas personas que son malas, que por decirlo así, que andan los narcotraficantes y todas esas personas malas, pudieran orar a Dios. Imagínense que una persona así le pidiera a Dios, Señor, que no me vayan a descubrir el embarque que traigo de droga por ahí. No se puede. No cualquier persona puede orar a Dios. Aleluya. Solo los hijos de Dios. O sea, usted y yo tenemos ese privilegio de poder orar a Dios. ¿Sí? Pero vamos a recibir respuesta, hermanos, si en verdad estamos guardando sus mandamientos, estamos agradando a Dios con nuestras acciones. Sí, amén. ¿Sí? Y ese es un gran problema, hermanos, de que muchas veces sí oramos nosotros y pedimos muchas cosas a Dios. Pero aquí hagámonos una pregunta antes de pedirle a Dios. Si en verdad nosotros tomamos en cuenta nuestras acciones por lo que le estamos pidiendo a Dios. ¿Sí? Si de verdad nosotros estamos obedeciendo a Dios y para que podamos pedirle al Señor. ¿Sí? Ahí, hermanos, eso es algo muy delicado. Porque verdaderamente Dios es muy celoso. ¿Sí? Si nosotros, hermanos, no estamos obedeciendo a su palabra, entonces posiblemente de que Él no responda a nuestras peticiones. Sí, aleluya. Porque Él sinceramente, hermanos, Él no está obligado a darnos todo lo que queramos si no estamos obedeciendo a sus mandamientos. Gloria a Dios. ¿Sí? Él no está obligado. Si nosotros no estamos cumpliendo, hermanos, haciendo las cosas que a Él le agradan y no guardamos sus mandamientos, Él no está obligado a que Él nos dé lo que nosotros queramos. ¿Sí? Por ello, hermanos, allí también hay un ejemplo, allá en Jueces, en el capítulo 10, versículos 13 y 14, hablando del pueblo de Israel. Dice, mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. ¿Sí? Aquí, hermano, aquí vemos de que el pueblo de Israel, hermano, sabemos que iba a batallas y la ganaba porque Dios estaba con él.
Pero en algún momento ellos se alejaron de Dios, ¿sí? Comenzaron a retroceder y comenzaron a adorar a otros dioses. Entonces ellos nuevamente le pidieron a Él que les ayudara, hermanos, en la batalla que iban a tener, ¿sí? Pero en ese momento Dios les dice: mas vosotros habéis dejado y habéis servido a otros dioses ajenos. Por tanto, yo no los voy a librar, les dice el Señor, ¿sí? Andad y clamar a los dioses que os habéis elegido, ¿sí? Imagínense, hermano. Así les dijo Jehová Dios allá en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel, ¿sí? Por adorar a otros dioses. Eso quiere decir que ellos no estaban guardando sus mandamientos, no estaban en obediencia a Dios, no estaban haciendo nada agradable a Dios. Por ello es que les dice Jehová Dios a ellos que no los va a librar, ¿sí? Que no les va a dar respuesta a esa petición que le estaban haciendo. Lo mismo nos puede suceder a nosotros, hermanos, ¿sí? Si nosotros no estamos guardando los mandamientos de Dios, si no estamos haciendo las cosas agradables a Dios, Dios puede pensar eso y nos puede decir: yo no estoy obligado a darte lo que tú me estás pidiendo, ¿sí? Por tanto, hermanos, ahí usted y yo debemos de hacer conciencia y preguntarnos verdaderamente y decir si estamos guardando los mandamientos de Dios, si estamos haciendo las cosas que Él agrada. Nosotros libremente le vamos a pedir a Él, ¿sí? Vamos a tener, como le digo, esa confianza de ir y pedirle al Señor. Pero muchas veces no es así, hermanos. Y ahí, hermanos, en el punto número 3, ¿qué es lo que debemos de tener? Vamos a leer, hermanos, en el versículo 23 del capítulo 3 de Primera de Juan. Y dice: y este es un mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos los ha amado. Ahora, hermano, ¿qué debemos de hacer? Nosotros, cuando vayamos a orar, debemos de orar con fe, ¿sí? Porque es lo que nos dice, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, ¿sí? Debemos de orar con fe. Muchas veces, hermanos, nosotros oramos, pero dudamos de que Dios pueda darnos respuesta de esa oración que hacemos, ¿sí? Por lo tanto, aquí nosotros debemos de creer en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros pedimos, hermanos, lo pedimos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Así es. Si nosotros no creemos en el nombre del Hijo de Jesucristo, entonces, hermanos, entonces no va a responder Dios a esa oración, no va a dar respuesta, sino que debemos de orar con fe. Si no tenemos, si nuestra oración no la hacemos con fe, entonces no vamos a tener respuesta. Por ello debemos de tener fe en el momento de orar, ¿sí? Porque todas las cosas que nosotros pedimos es gracias a Jesucristo. Amén. ¿Sí? Así es. Gracias a los méritos de Jesucristo. Aleluya. Y Él nos ha dado esa autoridad, ese permiso, que todo lo que pidamos, lo pidamos en su nombre. Y si lo pedimos en su nombre, hará. Así es. ¿Sí? Por ello, hermano, es importante de que tengamos fe en el momento de orar. En Hebreos, hermano, nos habla de esto. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Aquí, hermano, muchas veces podemos orar sin fe. O sea, oramos solo por orar, como dice la canción, ¿verdad? Pero eso no nos sirve de nada, ¿sí? Orar solo por orar no nos sirve de nada. Por lo tanto, debemos de orar con fe. Porque si oramos sin fe, entonces eso a Dios no le agrada. Es lo que nos decía la palabra de Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. ¿Sí? Si no hay fe en nuestra oración, entonces eso no es grato para Dios, ¿sí? No es agradable para Dios. Por ello, hermano, en nuestras oraciones, cada vez que las hagamos, debemos de tener fe de que Él verdaderamente va a responder. Así es. ¿Sí? Cada petición que hagamos, hermanos, debemos de tener fe que verdaderamente Dios va a responder. Y va a responder a su tiempo. Sí, amén. ¿Sí? Va a responder a su tiempo, no cuando nosotros lo deseemos.
Porque muchas veces pedimos, lo que pedimos, hermanos, lo queremos así instantáneo, ¿verdad? En el momento. Pero verdaderamente, hermanos, no es así, sino que debe de ser a la voluntad de Dios. Tiene que ser como Él desea, ¿sí? Porque si no, hermanos, muchas veces, el problema es, hermano, que muchas veces oramos y oramos y oramos y no tenemos respuesta, ¿sí? Y ahí, hermano, hay una duda. Hay una duda porque muchas veces, yo he orado por esto muchas veces y el Señor no me ha respondido, ¿sí? Pero ahí nosotros debemos de hacer, hermanos, sinceramente con nosotros mismos. Porque si muchas veces oramos por una sola cosa y Dios no responde, es porque tal vez estamos orando mal, ¿sí? Es porque tal vez estamos orando mal. O si no, hermanos, es porque verdaderamente no es el momento de que Él pueda responder. Así es. Y es ahí donde nosotros debemos de entender que todas las cosas es al tiempo de Dios y no cuando nosotros queramos. Sí, amén. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, lo importante es que usted y yo oremos con fe siempre, esperando que Él va a responder en algún momento. No importa cuánto Él se tarde en responder. Lo que debemos de saber es de tener fe que Él sí va a responder en cualquier momento y en cualquier tiempo. Amén. ¿Sí? Por lo tanto, hermano, ahí también el apóstol Santiago nos habla sobre la fe también. En el capítulo 1, versículos 5 y 7, y dice, hermano, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, dice, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y hecha de una parte a otra. Y no piense pues que él tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Sí? Aquí es lo importante que dice, pero pida con fe. Si usted y yo no pedimos con fe, entonces, hermano, eso no es agradable a Dios. ¿Sí? Porque si no, hermanos, verdaderamente nosotros muchas veces hacemos oraciones repetitivas, ¿verdad? Oramos por una cosa y lo volvemos a orar y volvemos a orar por lo mismo y lo mismo. Pero nosotros no debemos de pensar, hermanos, de que a Dios se le olvidan las cosas, ¿sí? Porque muchas veces nosotros oramos de esa forma porque pensamos que quizás al Señor se le ha olvidado, ¿verdad? Y ahí estamos pidiéndole y pidiéndole y pidiéndole por lo mismo. Y yo hablaba con una persona y me decía, yo sé pedir, yo sé orar de esa forma porque yo estoy pidiendo por la conversión de un familiar por muchos años. Entonces yo hago la misma oración que yo oro. Pero el problema es que ¿cómo le digo? El problema no es que a Dios se le olviden las cosas. Él sabe lo que usted desea. Él sabe que usted desea que su familiar se convierta. Pero a Dios no se le va a olvidar. Pero tampoco de que usted le esté pidiendo todos los días lo mismo, no va a ser de que Él responda, ¿sí? Sino que ahí, hermanos, verdaderamente nosotros oramos y tenemos que tener fe de que así va a ser, ¿sí? Porque sabemos, hermanos, de que todas las personas que hemos venido a Cristo Jesús ha sido en el momento oportuno, en el momento indicado. Toda persona le llega a su tiempo, ¿sí? Entonces, hermanos, es ahí de que tampoco no es malo orar de esa forma, o sea, usted lo puede hacer, pues, pero realmente a Dios no se le olvida. Pero si así fuera, hermanos, nosotros deberíamos de orar por las personas que son inconversas, ¿verdad? Porque verdaderamente la vida del ser humano para Dios vale lo mismo, ¿sí? Porque Él quiere que sean salvos todos, no solo sus familiares, sino que también los vecinos y todas las personas que no han conocido a Dios. Es lo que decimos. Nosotros no hacemos eso, ¿verdad? No oramos por nuestros vecinos que hay inconversos, no oramos por las demás personas que aún no han conocido a Dios, sino que solo lo hacemos por el familiar. Pero verdaderamente para Dios vale lo mismo su familiar que las demás personas. El apóstol Juan en el capítulo 14, versículo 13 nos dice algo muy importante. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré,
para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Como le dije en algún momento, hermanos, todas nuestras oraciones las hacemos en el nombre de Jesús. Así es. Y eso es tener fe. Gloria a Dios. Cuando nosotros decimos en el nombre de Jesús, significa que nosotros creemos en Él, creemos en su palabra, creemos en su salvación, Sí, amén. creemos, hermanos, que Él tiene poder. Sí, Por lo aleluya. tanto, hermanos, eso es lo que nosotros necesitamos, tener fe para que Dios pueda darnos respuesta a cada petición. Así es. ¿Sí? Pero lo importante ahora en día, hermano, es que usted y yo trabajemos en eso, ¿sí? Que vayamos a la práctica, ¿sí? Porque muchas veces sí hemos dejado a un lado la oración, ¿sí? Y eso, hermano, es lo que nos mantiene a nosotros a mantenernos firmes. Es así como la iglesia crece espiritualmente. Es así, de esa forma, hermanos, orando es como la iglesia se va desarrollando, ¿sí? Es así como los propósitos de Dios se cumplen en los hijos de Dios. Así es. ¿Sí? Pero si nosotros, hermanos, no oramos, entonces hay muchas cosas que no sabemos que pueden suceder. Imagínense que nosotros como iglesia debemos de pedir diariamente ese avivamiento del Espíritu Sí, Santo. amén, aleluya. Cosas espirituales son las que debemos de pedir. Pero nosotros pedimos al revés. Primero pedimos las cosas materiales y lo espiritual lo dejamos después. Sí. Cuando la palabra de Dios nos dice lo contrario, que primeramente debemos de buscar el reino de los cielos y todo lo demás vendrá por añadidura. Así es. ¿Sí? Pero por lo tanto, hermanos, nuestro deber es mantenernos firmes en la oración, Así es. practicándolo día a día y en todo momento. Porque es así como nosotros, hermanos, vamos a estar siempre fuertes y firmes en todo momento. Gloria a Dios. Hermanos, cerramos nuestros ojos y damos gracias a Dios. Gloria Padre a Dios, nuestro que estás en el cielo, Gracias.